Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, mi misión es comentar a ustedes las experiencias que he tenido con el XLH a través del tiempo, a través de los años, donde pues inicialmente tenía muchísimos nombres y pues teníamos unas alternativas que se basaban en terapias muy tradicionales y que pues hoy en día con el advenimiento de los nuevos medicamentos, pues la calidad de vida y la oportunidad para los pacientes con XLH ha mejorado muchísimo. Esto es solamente para colocarlos en contexto a todos. Dentro de todos los raquitismos como tal, hay una variedad de los que están relacionados con déficit de calcio o con calcio disminuido o con el fósforo disminuido o fosfopénicos que conocemos. Dentro de los que ustedes ven a la izquierda están todos los ligados a una disminución de calcio, mientras que en los fosfopénicos, el XLH pues es de los más frecuentes, precisamente dentro de todo este grupo es el 80%, tiene una frecuencia del 80% por encima de los demás y se puede encontrar con una incidencia de hasta 1 en 20.000. Importante pues tener presente que estos pacientes pues pueden tener niveles de calcio normales y que el tip del asunto es encontrar la alteración que tienen en sus niveles de fósforo. Aquí se encuentran las otras diferentes patologías que ustedes pueden ver relacionadas que hacen parte de los diagnósticos diferenciales. Les voy a hablar de estas 5 cosas que son las generalidades: el diagnóstico clínico, su diagnóstico diferencial, el tratamiento médico y pues el tratamiento quirúrgico, que es a lo que nosotros como ortopedistas generalmente hacemos al abordar estos pacientes. A su derecha ven algo muy básico, una gráfica especial como para ortopedistas en relación con lo que es el metabolismo del calcio, donde tenemos una entrada que la vitamina A llega por dieta, por el metabolismo del sol, por lo que nosotros recibimos en los multivitamínicos, hace su paso por el hígado, por el riñón, donde se sufren los procesos de hidroxilación, hace la estimulación dentro del intestino y desencadena todo este entramado hormonal, pero solamente lo traía como por ambientar cómo se sucede toda esta cascada y cómo obviamente esos niveles séricos de calcio y todo el equilibrio hormonal va a mantener esta homeostasis en los pacientes en relación con su metabolismo del calcio. Dentro de estas generalidades, pues sabemos que ya hablando específicamente del XLH, pues lo que está sucediendo en estos pacientes es que hay una mutación del gen FEX que se ubica en el cromosoma X. Aquí vemos la ubicación precisa en el 22.11. Este gen lo que va a hacer es producir trabaja sobre la endopeptidasa reguladora de los fosfatos, que va a inhibir finalmente al FGF23, aumentando los niveles de FGF23. Obviamente estos niveles aumentados en F23 es producido dentro del osteocito y va a producir una alteración en los niveles de fósforo, permitiendo que se libere, que no se produzca su retención con hiperfosfaturia, con alteraciones séricas de fósforo con la hipofosfatemia característica, y en ocasiones disminuye los niveles de vitamina D1.25. El diagnóstico clínico, nosotros siempre debemos buscar que hay una historia familiar, deformidades que se producen en varo o en valgo. Respecto a estas deformidades, generalmente las que uno más encuentra son las deformidades en varo, teniendo en cuenta que estos pacientes mantienen esas alteraciones que usualmente son fisiológicas, pero que preciso por la presencia de la enfermedad se perpetúan, no se produce la corrección normal y se mantiene ese varo a través del tiempo. Cursan con una talla baja, ellos se quejan de dolor óseo, hacen compromiso también en su parte odontológica, pueden tener alteraciones en las suturas del cráneo, donde se cierra la sutura de la línea media y se producen unas deformidades del cerebro que se llaman escafocefalia o dolicocefalia, que es como se ve de pronto en esa imagen pequeña, donde se ven unos cráneos que se ven un poco alargados, con una frente prominente. Va a haber un engrosamiento de sus huesos parietales, frontal, con engrosamiento de sí mismo en muñecas y tobillos. También pueden cruzar con siringomiela o un Chiari tipo 1. Y ya en adultos se encuentran las famosas pseudofracturas
y pues obviamente va a afectar la calidad de vida del adulto que está sin tratamiento por la rigidez, el dolor, la debilidad muscular y cambios inclusive que pueden llegar a la artrosis. Esto es parte del diagnóstico clínico que quería aprovechar este escenario para presentárselos a ustedes, y es lo que llamamos el lleno varo real y el aparente. ¿Esto a qué hace referencia? A que estos pacientes generalmente cursan con torsión tibial disminuida, o la relación que hay entre sus pies y sus rodillas normalmente es negativa y va hacia interno. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la imagen del lado izquierdo, ven una paciente que tiene sus pies al frente, pero las rodillas realmente están apuntando hacia la parte externa, y obviamente se ve el encurvamiento de sus rodillas o deformidad varo que nosotros sabemos. En la imagen de la derecha muestra cómo al colocar sus rodillas hacia el frente, eh, los pies obviamente quedan en ese interno por esa progresión negativa, pero aún así, colocando sus rodillas hacia el frente, ese varo se mantiene. Eso es lo que llamamos varo real, mientras que en el otro es aparente, porque en ocasiones la sola torsión tibial puede dar una imagen de aparente varo, pero cuando uno lo coloca con los pies hacia interno, se da uno cuenta que no tiene la deformidad. Pero hablando específicamente del XLH, estos pacientes tienen las dos. Es tanto real como aparente dentro del diagnóstico clínico cuando nosotros vemos a estos pacientes, y eso explica por qué se acentúa aún más el paro, porque lo tienen tanto por la patología como por la alteración torsional. Estos son otros hallazgos, obviamente un poco más evidentes en esta paciente. Esta paciente tiene 11 años, todos mis pacientes tienen permiso para hacer la presentación de sus imágenes, quiero aclararlo ante todo el público. Ustedes observan la deformidad nuevamente con su varo real y aparente, la torsión tibial que se ve en la imagen arriba pequeña donde el paciente está en prono, y cómo se ve en esa posición que los pies van hacia interno, y la alteración torsional que tiene en sus caderas en la imagen de abajo en el centro, donde se ve que tiene una rotación interna muy aumentada. Para el caso de esta paciente que tiene también su padre afectado, pues uno se da cuenta que al iniciarle su manejo farmacológico con el que contamos hoy en día, pues cómo hacen cambios los niveles tanto de fósforo sérico, fosfatasa alcalina y PTH a través del tiempo, solamente después de una segunda dosis. O sea, el cambio es muy marcado y es prácticamente inmediato desde el punto de vista paraclínico, pero pues igual clínicamente sí va a tomar un poco más de tiempo. Normalmente uno solía escuchar que el tratamiento farmacológico en el raquitismo iba a producir un control de las deformidades. Lo que realmente hemos visto no es que controle la deformidad, sino que evita que progrese, evita que avance, y de todas maneras hace que sea importante la intervención nuestra. Ustedes pueden observar acá que estas son las imágenes de la paciente anterior, eh, donde en algún momento le intentaron hacer una cirugía para crecimiento guiado, una epifisiodesis, y pues aquí se demuestra una vez más cómo la ausencia de tratamiento hace que el desenlace en el tratamiento quirúrgico por nuestra parte como ortopedistas no sea la apropiada, y se produce migración de los materiales, y las placas se han migrado, se han salido, y no se tiene el resultado esperado en estos pacientes. Básicamente quería mostrar estas imágenes comentando eso, la importancia de tener el control de la patología para poder llevar a estos pacientes a un manejo desde el punto de vista ortopédico adecuado. Ahora, ¿qué hacemos cuando sospechamos a estos pacientes? O por lo menos en mi escenario, donde como ortopedista suelen llegar estos pacientes por las deformidades angulares. Es el típico paciente que llega después de 3 años, que mire que persiste la deformidad, que mire que las piernas se ven curvadas, que por lo menos para nosotros como ortopedistas infantiles eso es casi el 40% de la consulta, y dentro de ese 40% tenemos solamente que depurar cuáles pueden llegar a tener alguna patología como esta, o qué otro tipo de enfermedades pueden llegar a suceder. Y esto es lo que usualmente pedimos en los pacientes: vitamina D1,25, PTH, calcio, fosfatasa alcalina, su fósforo sérico urinario, creatinina sérica urinaria, que ya ustedes saben, y lo iremos a ver ahorita más adelante para hacer los cálculos específicos de la patología, las diagnósticos por imágenes, tanto con la panorámica como ya radiografías específicas de rodillas y de muñecas comparativas. Esta diapositiva la traje para comentarles que esto es algo más específico que seguramente nuestros nefrólogos irán a hablar en más detalle, pero lo quise traer es más que todo para mostrar que existen calculadoras como tal en línea, donde usted puede o sentarse a sacar
la tasa máxima de reabsorción de fósforo, que es lo que generalmente se utiliza en estos pacientes, o más específico, si uno lo saca corregido contra la tasa de filtración glomerular, que lo puede uno sacar por fórmulas o lo puede uno sacar por calculadora, que como le digo, se puede encontrar en línea sin mayor problema. Y pues el diagnóstico finalmente de la patología es genético, que nos van a dar la confirmación. Ahora, dentro de los paraclínicos que pedimos, uno esperaría, como les comenté, que tengan un calcio normal con su fósforo disminuido, la fosfatasa alcalina que va a estar aumentada, la PTH puede estar normal o ligeramente aumentada, la 1.25 es la que generalmente puede llegar a estar un poquito disminuida, como se ve en la diapositiva. Este es el diagnóstico diferencial dentro del listado, que lo habíamos visto inicialmente, como las otras formas hipofosfatémicas de raquitismo hereditario o deficiencias como tal ya vitamina D o la osteomalaya inducida por tumores, por ejemplo. Dentro del manejo médico, definitivamente es una patología multidisciplinaria, desde el neurocirujano, el nefrólogo, el endocrinólogo, el ortopedista, el terapista, nutrición. O sea, aquí estamos todos involucrados porque hay que obviamente abordar el frente de todo el compromiso que produce esta patología. Sabemos que de manera tradicional se venía haciendo los suplementos de fosfato y los análogos de la vitamina D como el manejo desde hace muchos años dentro del raquitismo. Sin embargo, pues esto produce problemas como la nefrocalcinosis y el hiperparatiroidismo. Y afortunadamente, pues hoy en día contamos con estos anticuerpos monoclonales, que lo que va a hacer finalmente es reducir los niveles de FG23 sérico, y así obviamente se reduce esa pérdida de fosfato y logramos tener un mejor control de la patología. Esta es la paciente que vimos hace un instante, donde ella tiene 10 años, ha recibido su manejo ya por 2 años, 6 meses. Ella está en 7 meses de postoperatorio, pero esta no es la imagen postoperatoria. Por esta niña yo la llevé a una epifisiodesis, le hice una epifisiodesis tanto de tibia como de fémur, y aquí ustedes pueden observar en ese seguimiento postoperatorio cómo el eje mecánico, que está representado por la línea roja, se va acercando cada vez más a la rodilla, y obviamente se va produciendo una corrección progresiva. Entonces la idea no es tanto que esperemos que el tratamiento farmacológico mejore las deformidades, sino que nos da un mejor desenlace desde el punto de vista ortopédico en el resultado. Inclusive, en el momento que hace uno el procedimiento, la fijación y la entrada de los tornillos, se siente obviamente que es de mucha mejor calidad del hueso cuando uno está haciendo el procedimiento después de estar estos pacientes en tratamiento. Esto ayuda obviamente a corregir lo que sería el plano coronal o las deformidades en varo. Las deformidades de plano axial, que son las rotacionales, pues esas requieren muy seguramente un tratamiento diferente. Este es como el, el, el tablero nuestro como ortopedistas en esta patología. Del lado izquierdo vemos nuestras deformidades del plano coronal, que son las de en varo o valgo, que como les dije, más frecuentes se encuentran en varo, las discrepancias en longitud que puedan llegar a presentar estos pacientes, y del lado derecho pues encontramos las deformidades rotacionales, que en esos casos pues normalmente siempre hay que hacer una corrección rotatoria, según sea el caso, y la afectación mecánica que tenga el paciente, independiente de la condición que tenga su línea de crecimiento. Y ya las deformidades angulares, pues obviamente, ¿qué hacemos? Mientras tenga líneas de crecimiento abiertas, hacemos crecimiento guiado, o si no, pues ya hacemos osteotomías para hacer las correcciones angulares según sea el caso. Siguiente. Y esta es una revisión de un artículo muy interesante acerca del compromiso que tienen estos pacientes con XLH comparados contra pacientes que no tienen el raquitismo y que son sometidos a tratamiento quirúrgico con correcciones con hemiepifisiodesis o correcciones de crecimiento guiado para las deformidades angulares. Generalmente, lo que se ha visto es que en estos pacientes con XLH, pues obviamente su tratamiento es más prolongado, como ustedes lo pueden ver ahí, tienen un procedimiento secundario que va a requerir como tal, la recurrencia inclusive es mucho más alta. La tasa de sobrecorrección que puede llegar a suceder es mayor, inclusive la posibilidad de que después de que usted haga el retiro material hagan recidiva también es mucho más alto, y requieren en ocasiones repetir nuevamente las cirugías de crecimiento guiado, y asimismo la necesidad de osteotomías pues es mucho mayor que en los demás pacientes. Mi mensaje al final es que
por lo menos para nosotros como ortopedistas, como les decía, el enfoque es diagnóstico desde el momento en que consulta al paciente, porque muchas veces somos la puerta de entrada y así es la experiencia que yo he vivido, especialmente en esta zona del Caribe colombiano, donde hay bastantes pacientes con XLH y nosotros somos quienes disparamos ese manejo interdisciplinario, el estudio de estos pacientes y ya luego con la colaboración de los demás especialistas, una vez se estabiliza la patología y se controla la enfermedad, ya entramos a resolver las patologías ortopédicas. Entonces, invitación para los ortopedistas es que no es una patología que usted de entrada, cuando ve la deformidad, inmediatamente arranca con su orden de cirugía, sino que es un paciente que hay que estudiarlo, que hay que tratarlo y una vez esté controlada la patología, ahí sí es donde nosotros tenemos nuestro mejor escenario para poder hacer las intervenciones. Eso es todo, muchísimas gracias.